Hola chicos, ¿qué tal? Les habla el profesor Edison Takuri Cabrera y en esta oportunidad voy a pasar a explicar la balota número 2 del curso de competencia lingüística. Les doy la cordial bienvenida. No se olviden que si tienen alguna duda o inquietud sobre alguna parte que no se ha entendido de esta primera parte de la explicación, pueden hacérmela a través de los comentarios. Muy bien, veamos entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de fonología. Así titula este tema. Vamos a primero definir qué es la fonología. Vamos a decir que la fonología es una rama de la lingüística, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la ciencia mayor? ¿La lingüística es mayor que la fonología o la fonología es mayor que la lingüística? Obviamente que vamos a llegar a la siguiente conclusión. Si esto solamente es una rama, si solamente es una subdivisión de la lingüística, entonces vamos a decir que la fonología es parte de la lingüística. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer seguramente es ¿qué es la lingüística o qué estudia la lingüística? La lingüística se encarga del estudio del idioma. Así es, se encarga del estudio de nuestro idioma. Entonces, vamos a decir que la fonología entonces es una rama de la lingüística, ¿sí? Muy bien, que se encarga del estudio del fonema. Muy bien, aquí tenemos otro detalle muy importante de la fonología. Vamos a decir que la mínima unidad de estudio de la fonología es el fonema, ¿sí? Entonces es el fonema, la mínima unidad de estudio de la fonología. Y nos vamos a preguntar ¿qué es el fonema? Muy bien, para entender esto, vamos a recurrir a Pepito. Aquí tengo dibujado un personaje. Pequeño personaje, ¿no? Entonces, vamos a decir, Pepito, por ejemplo, pronuncia la palabra zapato. Sí, ojo, hay una diferencia. Es importante distinguir esto. La diferencia entre la pronunciación y la escritura. No siempre estamos pronunciando como estamos escribiendo. Por ejemplo, en el Perú, nosotros escribimos con Z. ¿Sí? Escribimos zanahoria, escribimos zapato, etc. Eso existe dentro del plano de la escritura. Pero en ninguna parte del Perú la Z se pronuncia como Z. No, la Z se pronuncia como S. Por eso lo estamos poniendo aquí la palabra zapato, la manera pronunciada de esta palabra. ¿Sí? Entonces acá dice zapato. Muy bien, entonces la imagen mental que tenemos de esta letra, a eso le llamamos fonema. Muy bien, tenemos aquí por ejemplo este pequeño dibujito y aquí tenemos la imagen mental. Escúchame bien por favor, ¿sí? Un poquito de atención nada más para entender esta pequeña partecita. Absolutamente todos pensamos en la misma letra S. No pensamos, sino ya está incorporado dentro de nuestro plano mental. Todos estamos pensando en la misma S, pero no todos pronunciamos la S de la misma manera. Claro, posiblemente yo pronuncie, por ejemplo, diga zapato, otro diga zapato. Hay ciertas diferencias en las maneras pronunciadas de una persona a otra persona. Cada persona tiene una manera distinta de pronunciar una determinada letra. Aunque usted no lo crea, así es. Existen millones de formas de pronunciar la letra S. Por eso vamos a decir de que no vamos a estudiar la pronunciación, Vamos a estudiar en esta clase la imagen mental que tenemos de las letras, así lo vamos a llamar. Y a esta imagen mental le llamamos con el nombre de fonema. Entonces, la fonología es una rama de la lingüística que tiene como mínima unidad de estudio al fonema. ¿Sí? A esa imagen mental que tenemos de las letras, por eso está dibujado dentro de una nubecita para que tú te des cuenta de que la fonología se encarga del estudio del fonema. Muy bien, veamos entonces algunos conceptos de fonema. Muy bien, aquí tenemos algunos conceptos. Primer concepto de fonema, mínima unidad lingüística. Muy bien, recordemos, ¿qué estudiaba la lingüística? ¿Sí? ¿Qué estudiaba la lingüística? La lingüística se encargaba del estudio del idioma. ¿Sí o no? Así es. Muy bien, y ahora vamos a subdividir el idioma. ¿Y qué estudia el profesor el idioma? Bueno, ¿o cómo se divide el idioma? Se divide así. Tenemos el discurso, que es la parte más extensa dentro del idioma. ¿Sí? Y luego del discurso, por ejemplo, el discurso se divide en
proposiciones, en oraciones. Las oraciones se dividen en sintagma nominal y verbal, o sujeto y predicado. El sujeto y predicado se dividen ¿en qué? En palabras. ¿Y las palabras se dividen en qué? Las palabras se dividen en sílabas. ¿Y las sílabas se dividen en qué? En letras. ¿Y las letras en qué se dividen? Las letras se dividen, no tienen ninguna otra división. Entonces, lo único que nos queda es la imagen mental. Así es. Por eso, la fonología o el fonema es la mínima unidad lingüística, o sea, la menor división de nuestro idioma. Así lo vamos a entender al fonema. Listo, segundo concepto. Muy bien. Tiene carácter distintivo. Ojo, esta palabra es muy importante porque la mayor cantidad de preguntas tipo admisión de fonología o de fonema siempre utilizan esta palabra. Siempre utilizan la palabra distintiva. ¿Por qué? Porque la función principal, indispensable, básica, elemental del fonema es la función distintiva. Entonces, ¿qué cosa distingue el fonema? Esa es la gran pregunta, ¿no? La segunda pregunta. ¿Qué cosa distingue el fonema? Vamos a ver que distingue tres cosas importantes. Recuérdate, por favor, hay una triada aquí, hay un trío. El fonema distingue tres cosas importantes. Primero, distingue significados, ¿sí? Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en este ejemplito. Tenemos aquí tapa y tenemos capa. Gracias a esa imagen mental que todos los hablantes del español tenemos de la letra T, ¿sí?, y de la letra K, automáticamente diferenciamos los significados. Tapa es la parte de un objeto que cubre una olla y capa es una cubierta que nos ponemos en la parte de atrás. Entonces ahí tenemos la diferencia de significados. Pero profesor, ¿solamente el fonema es exclusivamente de las letras, las imágenes mentales? No. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que el fonema también es el acento. El acento, la mayor intensidad que ponemos dentro de las palabras, también lleva el nombre de fonema. Entonces vamos a decir, tiene carácter distintivo, porque distingue tres cosas. Primero, significados, como hemos visto en este. Y vamos a ver aquí con el acento. Vamos a poner, no te olvides, el acento también es un fonema. Veamos, tenemos aquí médico. Le he puesto una bolita por aquí en cada sílaba porque esto me permite distinguir la diferencia de pronunciación en cada una de estas. Muy bien, aquí pronuncio, ¿cómo pronuncio aquí? Aquí pronuncio médico, así pronuncio esta palabra. Y en esta segunda, ¿cómo pronuncio? Médico. Y en esta tercera pronuncio médico. Entonces hay una diferencia de significados, uno. ¿Sí? Médico es una persona que se dedica a la profesión de curar, etc., ¿no? Entonces, ahora, médico es de un verbo y médico también es verbo, que están en tiempos diferentes. Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente, que el fonema distingue significados. Aquí está, médico tiene un significado y médico tienen diferentes significados. Distinguen también categorías gramaticales. ¿Qué es un médico? Es un sustantivo. ¿Sí? ¿Y qué es médico y médico? Son verbos, son acciones. Entonces, aquí estamos distinguiendo muy claramente las categorías gramaticales de esta palabra. Muy bien. Aparte de que distingue categorías gramaticales, también el fonema distingue funciones oracionales. ¿Sí? ¿Qué función cumple la palabra médico dentro de la oración? ¿Qué función cumple la palabra médico dentro de la oración? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, por ejemplo, cuando yo digo médico es un sustantivo, y el sustantivo dentro de la oración cumple la función de ser el núcleo del sujeto, o núcleo del sintagma nominal. Esa es la función que cumple un sustantivo dentro de la oración. Ahora veamos con médico o médico. El verbo cumple la función de ser núcleo del predicado o núcleo del sintagma verbal. Entonces, hacemos un mega archi hiper resumen. Resumiendo, el fonema es la mínima unidad lingüística, lo mínimo del idioma. 2. Tiene carácter distintivo y es la función principal. Distingue tres cosas: significados, categorías gramaticales y funciones. 3. Independientemente es acénica. Esta es la que voy a pasar a explicar ahora. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Aquí tienes la letra S, ¿sí o no? ¿Sí? Sencillísimo. Es la imagen mental que tenemos de esta. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa esta?
No tiene ningún significado, absolutamente no significa nada. No significa nada. Independientemente, solo, solito, solo, no significa absolutamente nada. Pero si yo, por ejemplo, uno este fonema con otros fonemas, por ejemplo, pongo aquí, digo así, y digo así, entonces sería la palabra sapo. ¿Sí? Ahora, si yo uno este fonema con este fonema y con este fonema y con este fonema, ahora recién tiene una carga de significado. Pero, repito, si yo solamente pongo esta letra, automáticamente esta letra no tiene ningún significado. Entonces vamos a decir que el fonema independientemente, o sea, solito, un fonema solito, aislado, no tiene ningún tipo de significado. Por eso vamos a decir que independientemente es asémica. ¿Por qué decimos? ¿Qué significa asémica? A significa sin y sema significa significado. Entonces decimos que el fonema no tiene significado así por sí solo, aisladamente. Muy bien. Veamos entonces algunas definiciones más utilizadas dentro de los exámenes de admisión. Cuidado que entre esto dentro de tu examen de admisión, no te olvides que estas son palabras, bueno, así palabras ya recontrautilizadas, manoseadas dentro de los exámenes, por lo menos de esta balota. Muy bien. También se define así el fonema. Se define como una huella. Aquí te lo he dibujado una huellita. Está dibujada una huellita con una razón, para que no se salga de tu cerebro y te recuerde siempre. Es una huella mental, es una huella abstracta, es una huella psíquica, como hemos podido ver aquí, es una huella ideal, es una huella teórica. ¿Sí? También es un sonido. Pero profesor, ¿cómo puede ser un sonido? Un sonido no está dentro de mi cerebro. Pero no te olvides, no es ese sonido, no es el sonido real. Es un sonido mental, sonido abstracto, sonido psíquico, sonido ideal, sonido teórico. Así también se le denomina. O sea, de alguna manera existen lingüistas que consideran que también tenemos sonidos mentales. Así es, cuidado por favor con esta palabra. El sonido, si es mental, automáticamente es un fonema. Entonces no te olvides, tenemos aquí una memotecnia para que nunca te olvides. Tú te recuerdas de un mapa, ¿sí o no? Claro, y vas a decir que este es un mapa pequeño, y vas a decir, este es mapita, ¿sí? Pero lo eliminas la letra A porque no tiene nada que ver, ¿sí? Mapita. Entonces vamos a decir así, vamos a decir que es mental, abstracto, psíquico, ideal y teórico. Lo repetimos, mental, abstracto, psíquico, ideal y teórico. El fonema es una huella, un sonido mental, abstracto, psíquico, ideal y teórico. Muy bien, vamos ahora a lo siguiente. Esta parte de la primera y segunda articulación voy a pasarlo a explicar en una clase muy distinta a esta. Pero no te olvides, el fonema pertenece a la segunda articulación, ¿sí? A aquellas cargas dentro de la lingüística que no tienen significado. Pero bueno, voy a hacer otro video diferente para explicar esto, pero estamos en el tema de fonología. Para no salirnos del tema, voy a decir que el fonema pertenece a la segunda articulación. Recuérdate ese número 2, ¿sí? Muy bien, veamos ahora lo siguiente. Muy bien, el fonema, ¿sí? O la fonología se relaciona ¿con quién? ¿Con la lengua o con el habla? Recordemos, el habla es la manera oral de pronunciar un idioma. Y la lengua está dentro de la mente. Así es, la lengua o el idioma siempre se encuentra dentro del plano mental psíquico. Por lo tanto, el fonema tiene relación con la lengua o el idioma. Así es, recuérdate por favor siempre de que el fonema tiene relación con la lengua o el idioma. El idioma está dentro de los planos mentales, ¿sí? El idioma, la lengua está dentro de los planos mentales. Y el fonema también, por eso dice que el fonema se relaciona con la lengua y la lengua con el fonema. Listo, muy bien. Pasamos entonces a otra parte de la explicación. Vamos a ir entonces a otra parte de la explicación. Vamos entonces a resumir toda esta primera parte de la explicación de fonología. En conclusión, la fonología es una rama de la lingüística que estudia los fonemas y tiene como mínima unidad de estudio el fonema. ¿Y qué es el fonema?
es mapita. Recordemos, huella, sonido, mental, abstracto, psíquico, ideal y teórico. Y está relacionado con la lengua o con el habla. Sencillísimo, está relacionada con la lengua o el idioma. Muy bien, ¿cómo definimos también un fonema? Una mínima unidad lingüística, es lo más mínimo de nuestro idioma. 2, tiene carácter distintivo y esa es la función principal del fonema. No te olvides, por favor, de que el fonema tiene la función distintiva. Muy bien, vamos a ir con lo siguiente. Pero ¿qué cosa distingue? Distingue significados, categorías gramaticales y funciones. Independientemente carece de significado. ¿Qué quiere decir? Que es acénica. Muy bien, ya casi estoy terminando esta primera parte del video. Voy a pasarte a explicar lo siguiente. ¿Sí? Muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, esta palabra. Vamos a ver, ¿dónde tengo un espacio para aquí? Muy bien, vamos a ir aquí. Muy bien, tengo aquí la palabra tapa y la palabra capa. ¿Sí? La palabra tapa y la palabra capa. En fonología, recuérdate este detallito. Cuando tú encuentres la T y la K, la C y la S y te digan, por ejemplo, ¿dónde se encuentra el par mínimo? El par mínimo es la diferencia entre dos fonemas y la semejanza entre una parte de esta letra o de esta palabra. Entonces, fíjate, el par mínimo es la T y la K. Es una pregunta típica también. Ubique usted la alternativa en la cual se presenta par mínimo. Tienes que buscar ese rasgo distintivo entre estas dos palabras. Si yo digo, por ejemplo, la palabra sapo y capo, muy bien, encuentra el par mínimo. Muy bien, digo la palabra sapo y digo la palabra capo. Si nos damos cuenta, toda esta parte es la misma, ¿sí? Lo único que lo diferencia es la S y la K. Y a esto le vamos a poner acasito en la pizarra, le vamos a poner con el nombre, el famoso par mínimo. Pero no solamente lleva el nombre de par mínimo, sino también lleva el nombre de rasgo distintivo. Este es el rasgo distintivo de esta palabra, de estos dos fonemas que están segmentados. ¿Sí? Le llamamos par mínimo, llamado también con el nombre de oposición lingüística. Te preguntan, ¿cuál es la serie de palabras o el par de palabras que presenta oposición lingüística? ¿Qué te están diciendo? Que vas a buscar el par mínimo, vas a buscar las dos palabras que tengan una letra diferente, ¿no? Esa sería la explicación de esta segunda parte. Muy bien, hasta aquí este video. No te olvides de compartir el video. No te olvides que estamos habilitando nuestra clase virtual y te esperamos ahí. No te olvides que soy el profesor Edison Takuri Cabrera, más conocido dentro del mundo de las academias con el nombre del profe Hindú. Nos vemos, chicos, en el próximo video. Cuídense.